¿Qué pasa con el aumento de precios y cómo repercute en cada uno de los sectores? Veamos qué sucede en este caso en la industria del vino y para eso vamos a conversar con Pablo Pérez Delgado. Él es periodista justamente especializado en economías regionales y nos traes los datos. Pablo, ¿cómo estás? Gracias como siempre. En este caso de un informe muy reciente que habla de este tema que mencionábamos. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están? Un gusto volver a contactarnos aquí en el canal económico para hablar del informe de Vinodata, que es una empresa muy reciente, en realidad gente que llevan adelante científicos del CONICET junto con la Universidad de Buenos Aires y que están haciendo relevamientos de precios de manera constante. Y han determinado que en el último mes, por lo menos la última diferencia, dio un aumento para promedio, para los precios de vino tomados en distintas plataformas, sobre todo lo que tiene que ver con el mercado online. Hay un promedio de un 9% de aumento en los vinos. Y estamos hablando de que el vino más económico, insistimos, que se consigue en ese tipo de plataformas, ronda los 1.680 pesos. Eso es lo más económico. Así que realmente los precios siguen escalando y entre octubre y el último mes, entre el mes de julio, que es el último relevamiento que pudo hacer la gente de Vinodata, da que el promedio de aumento de los precios de vino ronda el 170%. Con lo cual se podría decir, Pablo, de alguna forma que ahorrar en vino le ganó al plazo fijo. Es mejor ahorrar en vino antes que poner la plata en el banco. Donde más hay un amigo que lo que hace es estoquear whisky, ¿no? Dice, el whisky le gana, el whisky siempre sube más todavía, necesitas más plata, ¿no? Pero por ahí para el que tiene más plata dice dólar o plazo fijo y mejor whisky, ¿no? Sí, bueno, el tema es que el whisky está mucho más caro que una botella de vino, ¿no? No, justamente por eso, para quien tiene más poder, ¿no? De inversión. Sí, de sí, decir... claro. Y hay algo muy interesante, ya que introdujiste el tema del whisky, que lo comento así al pasar, que se están empezando a hacer whiskies aquí en la Argentina, y se están haciendo whiskies de primera calidad. Así que hay que estar atentos porque en cualquier momento vamos a tener unos muy buenos productos en el mercado. Estamos hablando de whisky añejo, con claro. 10 o 12 años de añejamiento. Así que hay que estar atentos porque hay gente haciéndolo. En cuanto a los vinos, hay muchos que dicen es lo único que en el chino es más barato que en el supermercado. Pese a que en el supermercado haya alguna promoción en vino, en los chinos lo tenés más barato que en el supermercado. Están los mitos de dicen, y lo que pasa es que es porque compran en negro, lo que pasa es que porque compran vino robado, porque compran vino de no sé dónde, pero lo cierto es que en muchas partes pasa que tenés más oportunidades ahí por ahí en los chinos que en los supermercados para el vino barato. Perdón, Mariano, para comprar vino a buen precio, no comprar vino barato, sino comprar vino a buen precio, ¿no? Mariano, aquí la clave de los supermercados chinos tiene que ver con, seguramente vos ya lo conocés y mucha gente lo sabe, con los grandes centros de distribución que tienen los supermercados chinos que compran para distribuir entre sus propias cadenas y compran en volúmenes muy, muy grandes y esto hace que compren incluso en efectivo y también eso hace que se abaraten los precios mayoristas para este sector y por eso puedan ofrecer vinos más económicos. Claro, porque el supermercado también, ¿no? La cadena de supermercado tiene compra para todas las cadenas, entonces tiene un volumen de compra incluso que puede ser mayor al del chino, pero les paga a 90 días. Y con la diferencia, claro, con la diferencia de que el chino, hasta incluso hay veces que le paga hasta por adelantado también y sin factura, ¿no? O sea, lo que me dicen es, las bodegas chicas que pueden vender por otro lado, ¿no? Que pueden vender en negro, ahí tenés la gran diferencia en los chinos, ¿no? Pensaba, Pablo, que también nos habías traído datos del consumo, ¿no? Digo, a tal vez un descenso en el consumo y un aumento ahora en los precios, ¿el panorama se complica un poco más? Sí, estamos esperando los próximos datos de agosto que van a salir dentro de poquito del Instituto Nacional de Vitivinicultura, pero teniendo en cuenta que el precio promedio, como les decía, 1.600, 1.700 pesos una botella. De todas maneras, acá hay diferencias con lo que estudia el Observatorio Vitivinícola, que hace un relevamiento sobre grandes superficies y también sobre pequeñas superficies. Entonces los precios, hay variación, incluso hasta variación en los porcentajes de aumento de precios de las botellas. Pero lo cierto es que tenemos otro dato del Observatorio Vitivinícola argentino que indica que el vino está perdiendo frente a la cerveza y a los aperitivos. Está perdiendo no solamente en facturación, sino también en volumen de venta, que este es otro dato.
el vino es el único que ha bajado, está debajo del 10% a nivel en el primer semestre del año. En cambio, la cerveza aumenta y aumenta también los aperitivos. Es allí un muy buen lugar para donde los vinos, o por lo menos quienes elaboran vino, puedan tener también una brecha, que es meterse en la brecha de los aperitivos. Por ejemplo, el vermú se hace con vino, puede hacerse con vino. También los destilados incluso pueden hacerse con vino. Claro. Caso de la grapa, por ejemplo, o incluso otras bebidas alternativas como el gin, que pueden hacerse con vino, entonces se pueden destilar vinos para hacer otras bebidas. Bueno, así que ese es otro mercado a explorar. Me imagino que como resultado de ese observatorio y todas estas cifras que vos nos traes, Pablo, se empezará a apuntar justamente a esos espacios que todavía les pueden llegar a dar mayor rentabilidad y proyección al sector. Así es, Vinodata hace un relevamiento sobre 6.579 etiquetas y allí es donde daba ese número que les decía 170% de aumento desde octubre hasta julio. Pero hay un tema que ayer lo veíamos con la gente del Observatorio Vitivinícola y es que hay una tendencia mundial a la reducción del consumo de bebidas alcohólicas. O sea, esto no es privativo de la Argentina. En el mercado en general del mundo hay una baja por dos motivos. Hay dos motivos muy claros que indican una baja del consumo de vino. Por un lado, la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó la inflación, y esto provocó obviamente que haya un descenso del consumo. Y el otro es la vida, lo que se llama la vida sana, o la búsqueda de vida más sana, y reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Esto hace que la tendencia mundial venga en declive. Así que Argentina, ¿dónde tiene su gran potencial? En los vinos de calidad y en el precio. O sea, ¿dónde? Mercados de consumo de vino de más calidad y de más precio. Entonces ahí puede hacer un diferencial. Pero en el volumen general estamos para atrás, desgraciadamente. Conversábamos recién con un colega que estaba trabajando en México y nos decía que un vino Malbec, la misma etiqueta, que acá tal vez sale 2.500 pesos, ¿no? Precio de góndola, allí estaba, bueno, 5 o 6 veces más, dijo, ¿no, Mariano? Sí. Ese también, digo, es un mercado interesante. El vino en México ahora se está trabajando fuertemente para introducir el vino argentino en México y se está trabajando sobre todo en el tema arancelario, que es donde están los mayores problemas. De hecho, lo tenemos con Chile. La diferencia es clara. Hace 10 años Chile exportaba a China, voy a poner el mercado chino porque es un mercado importante para los vinos. Sí. Chile exportaba a China entre 20 y 30 millones de dólares al año, que es la facturación que tiene aproximadamente Argentina, 20 a 30 millones de dólares al año hacia China. En 10 años, China multiplicó por 10 sus exportaciones a China. O sea, hoy está entre 200 y 300 millones de dólares de vino a China. ¿Por qué? Porque tiene tratado de libre comercio, tasa cero. Entonces, de esa manera, llega con una ventaja competitiva enorme. A eso sumarle la categoría fletes, que es otro de los grandes problemas que tiene la Argentina, es que los fletes son carísimos. Un flete de Mendoza a Buenos Aires sale más caro que un flete de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires a algún puerto de Europa. ¿Cómo? Para tener un encarecimiento. ¿Cómo ayuda al sector, Pablo, la eliminación de las retenciones? El vino es, mejor dicho, una economía regional, así que forman parte de la medida que ya se había anunciado y ahora, bueno, se ratificó con esta otra serie de anuncios. Sí, justamente el observatorio ya había hecho un estudio y estima que la ventaja competitiva que tiene con la salida de las retenciones está entre los 25 y 30 millones de dólares al año. Eso sería lo que ha de pagar en materia de retenciones a las exportaciones si se anunció que por lo menos, porque dijo Juan José Bailo, el secretario de Agricultura en la conferencia de prensa al mediodía, quedarían exentos finalmente, tal cual se prometió tantas veces, el vino y el mosto. Que es un commodity, pero bueno, es un producto con valor agregado. Dabas el número, el ahorro, ¿no? En un año no sabemos si la medida va a estar vigente tanto tiempo, ¿no? Porque de cara a un cambio de gobierno, te diría que corrijan el cálculo y que lo hagan de acá a 4 meses en tal caso. Hasta el 10 de diciembre. Hasta las elecciones. Claro. Hasta las elecciones.
hasta que se termina la Argentina, que es no fin de noviembre, más o menos es cuando la Argentina finaliza, no sabemos qué, pero bueno, todo está apuntado hacia allí. Y yo nos escuchaba recién hablar sobre los precios de Bariloche y los extranjeros. Bueno, aquí en Mendoza tenemos exactamente la misma situación, porque los precios, muchas veces los precios de los lugares, digamos, más top, están acomodados para el turismo extranjero y fundamentalmente para el turismo brasileño, que llega, realmente es impresionante. La conectividad que tenemos directa con San Pablo hace que Mendoza tenga una gran oportunidad en este sentido. Pero claro, muchas veces los precios están más apuntados al mercado extranjero con precio dólar y terminás viendo que un lugar top, una bodega top de Mendoza cuesta entre 80 y 100 dólares ir a comer. Claro, carísimo. Pablo, ¿Cuánta gracias. gente? ¿Para 20? Para nosotros sí. Para nosotros sí. Y si no, ¿qué pasa? Pasa lo que le pasó al turista brasileño ese que no midió las consecuencias. No, tremendo ese caso. Caminando, bueno, pero eso forma parte de la irresponsabilidad. No hay que achacarle ningún tipo de responsabilidad a la bodega. Forma parte de la irresponsabilidad de la gente que no sabe tomar. Pablo, gracias por atendernos y traernos este punteo de temas. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. Otro para vos. Bueno, hacía referencia, ¿no?, a este accidente que tuvo un turista de Brasil en una bodega en la provincia de Mendoza. Circuló un video donde se lo ve caminando por un lugar que no estaba habilitado y fue el momento en el que cae al vacío. Eso para dar un poco de contexto. Pero seguimos ya con más información. Sí, seguimos informando en Canarias. Menos una playa de